contanos un poco, antes que se corte, qué es lo que estás viendo de acá el domingo. Absoluto desconcierto. Una situación. Yo cubro profesionalmente elecciones desde las de 1987, que prácticamente fueron declarar el final del intento del Ah, alfonsinismo de perpetuarse en el poder, cuando Antonio Cafiero le gana en la provincia de Buenos Aires a Juan Manuel Casella. A partir de ahí cubrí todas las elecciones y sobre todo, bueno, las más importantes, que son las presidenciales. Nunca me pasó lo que se está viviendo por estas horas, que los principales protagonistas, los candidatos, quienes conforman los binomios presidenciales, tanto en La Libertad Avanza, en Unión por la Patria y en Juntos por el Cambio, no tienen la más remota idea de lo que puede llegar a ocurrir el domingo. Para peor, llegamos con un escenario donde no hay insumos confiables, porque se está navegando sin luces, esencialmente porque no se tiene el instrumental adecuado por la pérdida absoluta de confianza en los encuestadores y en la metodología, que evidentemente hay una falla significativa, y eso se vio claramente en la previa al 13 de agosto. Entonces, en función de eso, la palabra más escuchada por estas horas, pero calcada, parece que se hubieran puesto de acuerdo en el oficialismo, en Juntos por el Cambio, en La Libertad Avanza, ¿Tiene es: buena señal el acá? domingo puede pasar ¿Tiene buena señal cualquier acá? ¿Querés cosa. que pare? Fíjate. a ver, el domingo puede pasar cualquier cosa. Yo te voy a contar algo que me está escuchando, creo que Salvador, no sé si está o no está. Pero te cuento algo que tiene que ver con lo que acabas de decir. Yo se me ocurrió subir a Twitter una encuesta hace dos días atrás. Y hasta ayer llevaba más o menos 10.000 votos en la encuesta preguntándole a la gente a quién iba a votar. Y vos sabés que a mí la gente que me sigue es generalmente gente del campo, ¿no? Y Sí. estaba el resultado más o menos 50% Patricia Bullrich, 40% Milei, el resto se repartía entre Massa y otros. Le pedí a Salvador, que nos está escuchando, que se sumara a la votación y que lo tuiteara a ver qué hacía. Salvador tiene muchos más seguidores que yo. Y entonces ahora estamos en 14.227 votos en este momento. Quedan 20 horas para la votación. Y lo que era Bullrich 50 pasó a Bullrich 44. Y lo que era Milei 40 pasó a Milei 46. Yo creo que tu amigo Di Stefano tiene mucho que ver con el crecimiento de Milei. ¿Vos qué opinás? Ahora me diste el puntapié para un tema que tiene algo que ver con esta encuesta que eh, estás impulsando en redes, y que, bueno, y Salvador se ha subido, que es otra de las razones por las cuales se habla de desorientación y de desconcierto. Eh, si me decían varios referentes del kirchnerismo y de Juntos por el Cambio, me decían: si tomamos las encuestas más menos creíbles y le sacamos el componente menor de 39 años, es una elección pareja. Es decir, en el resto de los sectores etarios están palo y palo Patricia Bullrich, Javier Milei, y ahí también bastante cerca Sergio Massa. Ahora, cuando se le pone el voto joven, es la primera vez en la historia que un sector etario, esencialmente la juventud, vota masivamente en bloque a un candidato. No pasó ni con Alfonsín en el 83, ni con la Cámpora o el fenómeno de la coordinadora en esa época del alfonsinismo, ni tampoco con la Cámpora, con el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque los jóvenes se repartían más o menos como votaban sus padres o sus abuelos. En esta oportunidad, este componente le da mayores interrogantes, porque, claro, por los problemas de la mala confección del censo,
muchos de los analistas de opinión pública no pudieron comparar y sacar una estadística confiable de quiénes fueron los que se quedaron en su casa en las PASO, y en función de eso, ¿qué se puede esperar? Si votaron más jóvenes, menos jóvenes, cuántos van a votar en esta oportunidad. Y eso es realmente decisivo. Es decir, si los que van a votar son mayores de 50, le puede ir muy bien a Patricia Bullrich. Ahora, si hay un alto compromiso de la juventud, y bueno, eso es muy favorable a Milei. Y creo que de alguna manera se ve en esta encuesta, ¿no? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo te va? Acá me está difamando el señor Echepare, que yo le hice el favor de retuitearlo y ahora soy el responsable de la encuesta. Fíjate vos. Pero No, a yo ver, te quería para, no cambies. Mientras la manejaba yo solo ganaba Patricia Bullrich por 10 puntos. Te metiste vos y Milei pasó al frente. Es un problema tuyo, Bueno, hermano, el que solucionalo. me metió fuiste vos, el que me metió fuiste vos. Bueno, les cuento, antes que nada, buen día. Estoy parado en la ciudad de Las Varas, o sea que si hay un socio de agrupación en Las Varas, estoy en la proveeduría de Las Varas, estacionado, esperando para seguir viaje a Santa Fe. Pero, ¿cómo estás, Beto? Y la pregunta que te tengo que hacer es una pavada lo que te voy a preguntar, así que tratame bien, que somos amigos. Pero hay pronóstico de lluvia el domingo. ¿Eso influye en la votación? Sí, obviamente. Gran preocupación en el equipo de campaña de Patricia Bullrich por ese pronóstico de lluvia, porque normalmente, a ver, históricamente siempre le preocupaba al peronismo en función de los lugares más humildes en el segundo y tercer cordón del conurbano, del insondable Gran Buenos Aires, pero por las complicaciones que se tiene en La Matanza, en Florencio Varela, en José Cepaz, en Moreno, para ir a votar, para llevar a la gente a votar. Pero claro, como también hay una apuesta muy fuerte del bullrichismo y de Juntos por el Cambio en tratar de convencer que vayamos a votar la mayor cantidad de integrantes del sector etario mayores de 55 y mayores de 60. Cuantos más voten en ese espectro, es fundamental para las chances de Bullrich de intentar llegar al balotaje. Entonces, si hay lluvia, puede afectar a la gente muy mayor, que ahí el voto es masivo a favor de la candidata presidencial de Juntos. Y en provincia de Buenos Aires, Beto, que es una suposición mía, quiero que lo entienda bien. Si crece Milei en provincia de Buenos Aires, ¿crecería Píparo? Y Píparo, ¿a quién le saca? ¿Le saca a Juntos por el Cambio o le saca a Kicillof? Digo por la suerte que puede llegar a tener Grindetti en esta elección. ¿Tiene posibilidades Grindetti? Hay un fenómeno muy interesante que tiene que ver con Bullrich y el equipo de campaña de Grindetti. Siempre han esperado y cruzaban los dedos para que cayera Kicillof y se viera afectado por el llamado efecto Insaurralde, pero paralelamente, cuando vos hablás con los intendentes del Gran Buenos Aires del peronismo, con referentes territoriales, ellos están muy preocupados porque el efecto Insaurralde termine beneficiando más a Milei que a Patricia Bullrich, porque lo que manda es la boleta presidencial. Píparo es prácticamente una figura desconocida entre los bonaerenses y sin embargo la tracciona el candidato presidencial libertario, y se ha transformado en un dolor de cabeza desde el punto de vista de que, y ahí es donde aparecen todos estos interrogantes que desconciertan, si no crece mucho Milei, termina siendo favorable a dividir el voto opositor en el principal distrito del país y gana Kicillof. Ahora, si Milei sube más de lo esperado, puede ser un dolor de cabeza
para el propio gobernador, porque ahí ya se transformaría en una competencia palo y palo entre Píparo y Kicillof. Con lo cual vos fijate, de acuerdo a cómo termine la gente votando al candidato presidencial, puede definir la provincia, más allá de que la lógica indica que tendría que reelegir Kicillof. Pero eso tampoco está 100% definido. Beto, siguiendo un poco lo que te preguntaba Salvador, yo no sé en este momento si es verdad o es mentira, porque como bien sabés vos también, hay cantidad de información falsa dando vuelta y no sabes cuál es cierta y cuál es no, pero yo acabo de ver dos videos, uno donde se ve a Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, acompañando su boleta con la de Javier Milei, y otro donde se ve a Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, en este caso de Cambiemos o el PRO, como se llame, Juntos por el Cambio, diciendo que aunque lo voten a Milei, lo voten a él también. ¿Esta es la forma que tiene la oposición a Milei de enfrentar a Milei? Exactamente, ese es uno de los temas centrales por estas horas en la elección en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense y en grandes ciudades del interior, como está ocurriendo en Mar del Plata, donde Guillermo Montenegro está repartiendo la boleta presidencial de Javier Milei. Lo mismo está ocurriendo con Nidia Moirano, la candidata de Juntos por el Cambio, en Bahía Blanca, tal cual como vos lo decías. No solo Mayra Mendoza lo está haciendo en Quilmes, lo están haciendo los Granados en Ezeiza, Fernando Espinosa en La Matanza, muy preocupado por el ascenso del DIPI. Al mismo tiempo, Federico Achával en Pilar reparte la de Milei, la de Bullrich, la que quiera la gente, pero claro, ¿qué es lo que dicen los referentes territoriales? Nos piden más la de Milei que la de Massa y que la de Patricia Bullrich. Entonces, lo que se está percibiendo es una sensación de sálvese quien pueda de parte de los intendentes que tienen su última oportunidad. Recordemos que la reelección indefinida se había terminado, se le dio una nueva oportunidad en un acuerdo entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, y bueno, muchos que se están jugando la vida en esta especie de sálvese quien pueda, terminan jugando de esta manera y de alguna manera provocando una especie de sensación que terminan ayudándolo a Milei para consolidarse. ¿Por qué? Porque si hace una mejor elección en la provincia de Buenos Aires, es decir, supera los 25 puntos que logró en las PASO, puede ganar en primera vuelta. Alba. No, yo por mí, ya con este escenario estoy dado por hecho, digamos, me parece que sí, que esto es Pato Gallareta y que si aparece el cisne negro y gana en primera vuelta, el escenario económico cambia y yo creo que hay dos cisnes negros, Beto, o sea, o que gane Milei en primera vuelta o que haya una segunda vuelta Milei-Bullrich. Pero no sé si compartís que la mayoría de los analistas, no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los analistas, están dando una segunda vuelta a Milei-Massa. Eso es lo que es el promedio de mercado. Exactamente. Hoy por hoy, te diría, si tuviéramos que apostar entre nosotros, parecería que el escenario más, o por lo menos que parece más factible, es esto que decías, la segunda vuelta entre Milei y Massa, y dejando como alternativas en el PRODE, cuando poníamos la triple, dejando la posibilidad de un triunfo en primera vuelta, que eso lo vamos a ver realmente si ocurre o no el domingo, bien entrada la madrugada, y el otro que tampoco hay que descartar, que termine Bullrich yendo al balón. Que en líneas generales, Salva, el mercado no ha analizado tanto, y ojo que puede tener un componente muy inquietante, que es, iríamos a una segunda vuelta sin gobierno prácticamente, por el golpazo que significaría para Massa quedar en tercer lugar. Alberto Fernández, que está pintado, Cristina, que se fugó, imagínate quién gobierna.
a partir de ese hipotético escenario. Está bien, sí. Quien gobierna no sé, pero los mercados, ¿sabe qué? Vuelan. Milei y Bullrich, los mercados tenés suba de todos los bonos argentinos, va a tener suba de las acciones. Es el mejor escenario para los mercados. Sí, seguramente, pero me parece que los mercados no están analizando eso. ¿Cómo llegás al 19 de noviembre en un escenario donde implosionaría el oficialismo gobernando, que ya lo hizo pésimo y puede agravar absolutamente todas las variables de ahí hasta el 19 de noviembre y después hasta el 10 de diciembre? Les aviso que nos está escuchando Roberto Kachanowski, así que lo saludamos a Roberto si estás por ahí, buen día. Pero Beto, ya que estamos, Diga. ¿qué te imaginás la calle el lunes? Y va a depender mucho de lo que decía Salva, es decir, si se transforma en realidad los dos cisnes negros, que es un triunfo de Milei en primera vuelta, o ese balotaje muy extraño entre Milei y Massa, ¿no? ¿Por qué? Porque es ese último escenario, que lo vemos como más factible, eh, generaría en primera instancia que el ministro de Economía salga a hacer una campaña demoledora porque olió sangre, porque tiene una vida más y evidentemente otra que plan platita, se vendría una movida muy muy fuerte y además es un escenario electoral donde es muy probable que haya una baja participación en ese balotaje y esencialmente porque bueno, los votantes de Bullrich, los de Schiaretti más o menos, los de izquierda ni hablar, no se entusiasman mucho con esas alternativas que se presentarían. Beto, ¿estás por ahí todavía? Yo pensé que te había sido, pero estás, me dicen. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, dale, Beto, vos tiranos la cuota de optimismo. ¿Qué hacemos el domingo? Qué, qué elección realmente inesperado, el escenario, los interrogantes y fundamentalmente parte de lo que planteaba Roberto es de alguna manera la mirada que hay en el mercado y esencialmente en esto de jugar con los escenarios, porque lo amerita, porque es la primera vez, como decía antes, que frente a una elección presidencial, estando a horas del cierre de campaña y prácticamente muy, muy cerca de ir a votar, todo puede ocurrir y eso es lo que termina generando una enorme incertidumbre, más allá de que uno puede decir hay más chances de uno que del otro, parecería como menos probable el que más entusiasma el Círculo Rojo, que es una segunda vuelta, en eso coincido, vos lo decías, entre Massa y Patricia Bullrich, ese parecería el más improbable, y a mí me parece que lo que le decía a Salva, un escenario Patricia Bullrich-Milei, me parece que sería también muy complicado desde el punto de vista de la pérdida absoluta de conducción por parte del gobierno. Yo no sé cómo asumiría Sergio Massa el domingo de la noche quedar afuera del balotaje y creo que a esa altura, si desarrollamos un poquito esa hipótesis, pasaría a ser una anécdota si se queda o no, porque claro, quedaría más devaluado que el peso el candidato presidencial de Unión por la Patria, y sería prácticamente lo mismo que continúe en el Palacio de Hacienda o que se vaya, porque él quedaría muy, muy golpeado y claro, todos nos daríamos cuenta de algo que naturalizamos, que no tenemos gobierno. Si hoy Massa se fuera, ¿quién gobierna? Alberto ya sabemos que no le interesa, está disfrutando en los últimos tiempos de la beca en Olivos y quedaríamos en manos de Juan Manuel Olmos, el jefe de gabinete, o que realmente es el jefe de gabinete, que es un hombre de bajo perfil, y no tendríamos mucho más.
Es decir, a mí me preocupa muchísimo, diría, cómo se llega a un eventual balotaje con un desgaste terrible en cualquier escenario de segunda vuelta y luego del 19 de noviembre al 10 de diciembre. Yo no sé cómo puede ser una transición. Normalmente en la Argentina son malas, cada vez son más complicadas, no son civilizadas, no hay madurez y hay una especulación terrible. Parecería que la dirigencia política, cuando estamos en la cornisa, en vez de tener cautela, pisa el acelerador. Beto, ¿crees que puede haber alguna cosa extraña en la elección del domingo? Sobre todo en el recuento y ese tipo de cosas, ¿o no? Lo que yo veo, sí, cómo va a arrancar el recuento, tanto con los fiscales informáticos de cada uno de los espacios políticos, y cómo va a venir la noche, es que en primera instancia la voluntad del oficialismo y de Juntos por el Cambio es pelear a muerte, voto a voto, por el segundo lugar. Y se van a sacar los ojos. Si termina muy parejo entre Bullrich y Sergio Massa, acá se pusieron nerviosos los perros. Cuando hablamos de economía, evidentemente no les gusta para nada la coyuntura y todo lo que estamos conversando, pero decía que si la competencia es muy pareja entre Bullrich y Sergio Massa, se van a sacar los ojos. Eso va a ser realmente tremendo, porque ninguno, esto es como en el fútbol, es una pelea por el descenso. Ninguno quiere entrar tercero porque es la hecatombe, y me parece que desde ese punto de vista yo le sumaría a lo que planteaba recién Roberto Kachanowski en términos de él hablaba en la hipótesis de un eventual triunfo de Milei en primera vuelta, con todos los interrogantes que genera en materia de gobernabilidad. El factor que creo que habría que poner en ese escenario es que jugaría en primera instancia a favor de la Libertad Avanza, es el naufragio de las actuales coaliciones, el default, y un reseteo de todo el sistema político que quedaría realmente muy desorientado, una señal de debilidad que nunca se vio en el sistema institucional argentino, y eso puede ser aprovechado pasando la ambulancia. Vos sabés lo que es el peronismo cuando se siente que está lejos del poder, cuando pasás con la ambulancia desde la billetera del Estado Nacional, y muchos se alinean o pasan a ser obedientes en, como se suele decir, en auxilio del ganador. Beto, te mando un gran abrazo y bueno, seguramente la próxima semana hablaremos de todo esto, ya con algún resultado, espero. Gracias, un abrazo grande.